Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde el cine no solo se ve, sino que se siente, se analiza y se cuestiona. Hoy traigo una película que no es solo ciencia ficción, sino una experiencia emocional y reflexiva que te hace mirar al universo, y también hacia dentro de ti mismo. Estoy hablando de Project Hail Mary. En este video vamos a explorar una historia que combina ciencia, supervivencia y algo mucho más poderoso: la conexión entre seres completamente diferentes. No es la típica película espacial llena de acción sin sentido. Aquí cada momento tiene peso, cada decisión importa y cada silencio dice algo. Desde el primer instante, la película te coloca en una situación de incertidumbre total y poco a poco te va atrapando con su narrativa inteligente y su carga emocional. Lo interesante de esta historia es cómo toma un concepto complejo y lo vuelve accesible, sin perder profundidad. Te hace pensar en la fragilidad de la humanidad, en el valor del conocimiento y, sobre todo, en lo que significa realmente sacrificarse por otros. Y créeme, hay momentos que te van a sorprender, otros que te van a hacer sonreír, y algunos que simplemente se te van a quedar grabados. Así que si te gusta el cine que no solo entretiene, sino que también deja huella, quédate hasta el final, porque en este review vamos a desmenuzar todo: la historia, los personajes, la música y ese final que definitivamente da mucho de qué hablar. Esto es Remán Crítica, y comenzamos. Project Hail Mary es una historia de ciencia ficción profundamente humana que combina supervivencia, amistad y sacrificio a escala cósmica. La trama gira en torno a Ryland Grace, un profesor de ciencias convertido inesperadamente en astronauta, cuya misión es salvar a la Tierra de una catástrofe inminente. La película comienza con Grace despertando solo en una nave espacial, sin recuerdos claros de quién es ni de por qué está allí. Poco a poco, mientras lucha por mantenerse con vida, comienza a reconstruir su identidad y la razón de su misión. Al inicio, Grace se encuentra en una nave desconocida, orbitando una estrella lejana. Está acompañado únicamente por los cadáveres de otros dos tripulantes, lo que le hace comprender que algo ha salido terriblemente mal. Sufre de amnesia parcial, lo que añade tensión a la historia, ya que debe confiar en su intuición científica para sobrevivir. A través de fragmentos de memoria que van regresando lentamente, el espectador descubre que la Tierra enfrenta una amenaza existencial. Una sustancia alienígena llamada astrófago está consumiendo la energía del Sol, lo que provocará una glaciación global y la extinción de la vida humana si no se encuentra una solución. A medida que sus recuerdos regresan, Grace recuerda cómo el mundo entró en crisis cuando los científicos detectaron que el Sol estaba perdiendo energía de manera anormal. La humanidad descubrió que el astrófago era responsable, un microorganismo que se alimenta de la radiación estelar. Pronto se descubrió que este fenómeno no era exclusivo del Sol. Otras estrellas también estaban siendo afectadas, pero no todas. Una en particular, Tau Ceti, parecía resistir el problema. Esta observación se convirtió en la clave para una posible solución. En la Tierra, los gobiernos se unieron en un esfuerzo desesperado, liderado por una científica brillante y autoritaria llamada Eva Stratt. Ella tomó el control de la misión global para salvar el planeta, ignorando burocracias y utilizando todos los recursos necesarios. Grace, que originalmente era un simple profesor de secundaria apasionado por la ciencia, fue reclutado por su conocimiento especializado en microbiología y física. Aunque al principio se muestra reacio a involucrarse en una misión tan peligrosa, las circunstancias lo obligan a participar. El plan consistía en enviar una nave tripulada a Tau Ceti para estudiar por qué su sistema estelar no estaba siendo afectado por el astrófago. La nave, llamada Hail Mary, sería impulsada precisamente por el mismo astrófago, aprovechando su capacidad para almacenar y liberar energía en forma de propulsión. Grace fue seleccionado como uno de los tripulantes principales, junto con otros científicos altamente capacitados. Sin embargo, el entrenamiento fue arduo, y la presión psicológica de una misión sin retorno afectó profundamente a los participantes. De vuelta en el presente, en la nave, Grace logra activar los sistemas y comienza a investigar su entorno. Descubre que efectivamente ha llegado al sistema de Tau Ceti. Mientras realiza experimentos con muestras de astrófago, confirma que esta estrella no está siendo consumida de la misma manera que el Sol. Esto refuerza la esperanza de que existe algún tipo de organismo o mecanismo que está contrarrestando la amenaza. Uno de los momentos más sorprendentes ocurre cuando Grace detecta otra nave espacial en las cercanías.
Para su asombro, no es de origen humano. Tras un intento cuidadoso de contacto, descubre que pertenece a una especie alienígena inteligente. Eventualmente, logra comunicarse con uno de sus tripulantes, a quien llama Rocky. Este ser, completamente diferente en fisiología y percepción del mundo, también está en una misión similar: salvar su propio planeta, que enfrenta la misma amenaza del astrófago. La relación entre Grace y Rocky se convierte en el corazón emocional de la historia. A pesar de las enormes diferencias biológicas y culturales, ambos desarrollan una amistad basada en la cooperación científica y la necesidad mutua. Rocky resulta ser un ingeniero brillante, mientras que Grace aporta su conocimiento biológico. Juntos, comienzan a experimentar para entender por qué Tau Ceti es inmune al astrófago. Descubren que existe otro organismo, al que llaman Taumoeba, que se alimenta del astrófago. Este microorganismo es la clave para detener la crisis. Sin embargo, hay un problema. El Taumoeba no sobrevive en las condiciones del sistema solar de la Tierra. Esto significa que deben encontrar una manera de adaptarlo o modificarlo para que pueda sobrevivir el viaje de regreso y funcionar en el entorno terrestre. A lo largo de la historia, se desarrollan múltiples desafíos técnicos y emocionales. La nave de Rocky sufre daños, y Grace decide ayudarlo, sacrificando tiempo y recursos que podrían haber sido utilizados para completar su propia misión. Este acto de altruismo refuerza el vínculo entre ambos personajes y subraya uno de los temas principales: la cooperación es esencial para la supervivencia. Finalmente, logran crear una cepa de Taumoeba capaz de sobrevivir en condiciones similares a las del sistema solar. Preparan cápsulas llenas de este organismo para enviarlas de regreso a la Tierra, utilizando sondas automatizadas. Sin embargo, en el último momento, Grace se enfrenta a una decisión crucial: regresar a casa o ayudar a Rocky a salvar su planeta, ya que su nave no puede completar la misión sin asistencia. En un giro emocional, Grace elige quedarse y ayudar a su amigo alienígena, renunciando a la posibilidad de volver a la Tierra. Esta decisión representa su transformación completa, de un hombre que inicialmente evitaba el sacrificio, a alguien dispuesto a darlo todo por el bien de otros. Juntos, logran salvar el planeta de Rocky, asegurando también que las sondas con el Taumoeba lleguen a la Tierra. La historia concluye con Grace viviendo en el planeta de Rocky, adaptándose a una nueva vida en un mundo completamente diferente. Aunque nunca sabrá con certeza si la Tierra fue salvada, encuentra propósito en su nueva existencia, enseñando a las generaciones jóvenes de la especie de Rocky y manteniendo viva la conexión entre dos mundos. El desenlace es agridulce pero esperanzador. La humanidad, presumiblemente, logra sobrevivir gracias al sacrificio de Grace y la colaboración entre especies. La película transmite un poderoso mensaje sobre la importancia de la ciencia, la empatía y el trabajo conjunto frente a desafíos aparentemente imposibles. A través de su narrativa, muestra que incluso en la inmensidad del universo, la conexión entre seres inteligentes puede marcar la diferencia entre la extinción y la supervivencia. El final de Project Hail Mary es profundamente emotivo, reflexivo y coherente con los temas centrales de la historia: el sacrificio, la cooperación entre especies y la redención personal. Para comprender plenamente su desenlace, es necesario analizar no solo los eventos finales, sino también la evolución interna de Ryland Grace, quien pasa de ser un hombre común con miedo al compromiso, a convertirse en alguien capaz de tomar decisiones extraordinarias por el bien de otros. En la fase final de la historia, Grace ya ha logrado lo aparentemente imposible. Junto con Rocky, ha identificado al organismo llamado Taumoeba, capaz de alimentarse del astrófago, que es la amenaza responsable de consumir la energía de las estrellas. Tras numerosos experimentos y ajustes, consiguen modificar este organismo para que pueda sobrevivir en condiciones similares a las del sistema solar de la Tierra. Este logro representa la culminación científica de la misión. Han encontrado una solución viable para salvar a la humanidad. Sin embargo, el verdadero conflicto del final no es técnico, sino moral. Una vez que preparan las sondas que transportarán el Taumoeba hacia la Tierra, Grace se encuentra ante la posibilidad de regresar a casa. Después de años de aislamiento, peligro y esfuerzo, finalmente tiene la oportunidad de sobrevivir y ver los resultados de su sacrificio. Este momento es crucial porque refleja quién era él al principio de la historia. Una persona que, en circunstancias similares, habría elegido salvarse a sí mismo. Pero entonces ocurre un giro inesperado. Grace descubre que Rocky, su compañero alienígena y amigo cercano,
no podrá completar su propia misión. El planeta de Rocky, al igual que la Tierra, está amenazado por el astrófago, y sin ayuda, su especie está condenada. La nave de Rocky ha sufrido daños críticos, y no tiene la capacidad de replicar la solución por sí mismo. En este punto, Grace se enfrenta a un dilema moral: regresar a la Tierra y cumplir con su deber original, o quedarse y ayudar a Rocky, lo que implica renunciar a su hogar para siempre. La decisión que toma Grace es el núcleo emocional del final. A diferencia del hombre que era antes, ahora elige el sacrificio. Decide no regresar a la Tierra y, en cambio, ayudar a Rocky a salvar su mundo. Este acto no es impulsivo, sino profundamente significativo. Representa su transformación completa como personaje. Al inicio de la historia, se nos muestra que Grace evitó una misión peligrosa en la Tierra, siendo obligado prácticamente a participar. Era alguien que prefería la seguridad personal antes que el riesgo por el bien común. Sin embargo, al final, sin presión externa, elige voluntariamente quedarse y ayudar a otro ser, incluso si eso significa perderlo todo. Este cambio es lo que convierte el final en algo poderoso. No se trata solo de salvar planetas, sino de redención personal. Grace demuestra que ha aprendido, que ha crecido, y que ahora es capaz de actuar con valentía y altruismo. Su decisión también subraya uno de los mensajes más importantes de la historia. La empatía no tiene límites biológicos. A pesar de que Rocky no es humano, la conexión que desarrollan es genuina y profunda. Se convierten en amigos, colegas y aliados, unidos por una causa común. Después de tomar esta decisión, Grace y Rocky trabajan juntos para salvar el planeta de Rocky. Aunque los detalles técnicos pueden variar según la interpretación, lo esencial es que logran implementar una solución basada en el Taumoeba, asegurando la supervivencia de la especie de Rocky. Este éxito es significativo porque demuestra que la cooperación entre dos especies completamente diferentes puede lograr lo que ninguna podría por sí sola. Mientras tanto, las sondas enviadas por Grace continúan su viaje hacia la Tierra. Aunque la historia no muestra directamente lo que ocurre en el planeta, se sugiere fuertemente que la misión tiene éxito. El Taumoeba llega al sistema solar y comienza a reducir la población de astrófago, permitiendo que el Sol recupere su estabilidad. Este desenlace implícito añade una capa de esperanza. El sacrificio de Grace no fue en vano, y la humanidad tiene una segunda oportunidad. El epílogo de la historia nos muestra a Grace viviendo en el planeta de Rocky. Este escenario es completamente diferente a la Tierra, con condiciones ambientales que no son naturales para un humano. Sin embargo, gracias a la tecnología y la cooperación con la especie de Rocky, Grace logra adaptarse. Vive en una estructura diseñada para mantener condiciones habitables, y aunque está aislado de su especie, no está solo. Uno de los aspectos más conmovedores del final es ver a Grace encontrar un nuevo propósito en su vida. Se convierte en una especie de maestro para los jóvenes de la especie de Rocky, enseñándoles ciencia y compartiendo conocimientos sobre el universo. Este detalle es importante porque conecta con su identidad original como profesor. A pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo quien era en esencia, alguien que ama enseñar y aprender. Este cierre es simbólico. Aunque Grace ha perdido la posibilidad de regresar a la Tierra, ha ganado algo diferente, una nueva comunidad, una nueva forma de vida y la certeza de haber hecho lo correcto. No hay gloria pública, ni reconocimiento, ni recompensas tradicionales. Su sacrificio es silencioso, pero profundamente significativo. El final también juega con la idea de lo desconocido. Grace nunca sabrá con certeza si la Tierra fue salvada, aunque todo indica que sí. Esta incertidumbre es realista y añade una dimensión filosófica a la historia. A veces, las decisiones más importantes se toman sin garantía de éxito, y lo único que queda es la convicción de haber actuado correctamente. Otro elemento clave del desenlace es la relación entre ciencia y humanidad. A lo largo de la historia, la ciencia no es solo una herramienta, sino un lenguaje común que permite la conexión entre especies. Grace y Rocky no comparten cultura, idioma ni biología, pero pueden comunicarse y colaborar a través del conocimiento científico. Esto refuerza la idea de que la curiosidad y la inteligencia son universales. El final también evita caer en clichés típicos de la ciencia ficción. No hay un regreso triunfal, ni una celebración global mostrada en pantalla. En lugar de eso, se opta por un cierre íntimo y reflexivo. Esto hace que la historia se sienta más auténtica y emocionalmente resonante. El enfoque no está en la espectacularidad, sino en las consecuencias humanas,
y alienígenas de las decisiones tomadas. Desde un punto de vista temático, el final resume perfectamente los mensajes principales de la historia. El sacrificio personal puede tener un impacto universal. La cooperación es más poderosa que la competencia. Y la empatía puede surgir incluso entre seres completamente diferentes. Estos temas se entrelazan de manera natural en el desenlace, dando una sensación de cierre completo. Además, el final redefine lo que significa hogar. Para Grace, la Tierra ya no es su único lugar de pertenencia. Aunque nunca deja de ser humano, encuentra un nuevo sentido de hogar en un planeta alienígena, rodeado de seres que, aunque diferentes, lo aceptan y valoran. Esto sugiere que el hogar no es solo un lugar físico, sino también una conexión emocional. En última instancia, el final de Project Hail Mary es esperanzador sin ser ingenuo. Reconoce las dificultades, las pérdidas y los sacrificios, pero también celebra la capacidad de los individuos para superar sus limitaciones y actuar con generosidad. Es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más extremas, las decisiones individuales pueden marcar una diferencia enorme. Así, el desenlace no solo cierra la trama, sino que también deja una impresión duradera. Invita a reflexionar sobre qué estaríamos dispuestos a sacrificar por otros, cómo definimos el éxito y qué significa realmente salvar el mundo. A través de la historia de Ryland Grace, se nos muestra que el verdadero heroísmo no siempre implica regresar a casa, sino a veces renunciar a él por el bien de los demás. La música de Project Hail Mary juega un papel fundamental en la construcción emocional y narrativa de la historia, especialmente considerando que gran parte del relato ocurre en aislamiento, dentro de una nave espacial, y con un protagonista que pasa largos periodos en soledad. En este contexto, la banda sonora no solo acompaña la acción, sino que se convierte en una extensión de la psicología del personaje principal, y en un vehículo para transmitir sensaciones de asombro, tensión, descubrimiento y conexión. Aunque los detalles específicos del compositor pueden variar según la producción final, el enfoque musical de una historia como esta tiende a alinearse con las grandes tradiciones de la ciencia ficción contemporánea, donde la música combina elementos orquestales con sintetizadores electrónicos. Este estilo híbrido permite capturar tanto la inmensidad del espacio como la intimidad emocional del protagonista. La música en este tipo de películas suele ser cuidadosamente diseñada para reflejar la dualidad entre lo científico y lo humano. Desde los primeros momentos de la película, cuando Ryland Grace despierta sin memoria en la nave, la música establece un tono de misterio e incertidumbre. Los sonidos son minimalistas, con notas sostenidas, texturas electrónicas suaves y un uso estratégico del silencio. Este enfoque crea una atmósfera inquietante que refleja la confusión mental del personaje. La falta de melodías claras en esta fase inicial es deliberada. El espectador, al igual que Grace, no tiene un punto de referencia estable. A medida que la historia avanza y Grace comienza a recuperar sus recuerdos, la música también evoluciona. Se introducen motivos temáticos más definidos, asociados con la Tierra, la misión y la amenaza del astrófago. Estos temas suelen ser interpretados por cuerdas o piano, instrumentos que aportan una cualidad emocional más directa. El contraste entre los pasajes electrónicos y los segmentos orquestales simboliza la transición entre el caos y el entendimiento. Uno de los aspectos más interesantes de la banda sonora es cómo representa el descubrimiento científico. Cada vez que Grace realiza un experimento o llega a una conclusión importante, la música acompaña el proceso con una sensación de progresión. Esto puede lograrse mediante crescendos graduales, patrones rítmicos repetitivos o cambios armónicos que generan una sensación de avance. La música, en este sentido, no solo ilustra lo que ocurre, sino que también guía al espectador a través del razonamiento del personaje. El momento en que Grace detecta la presencia de otra nave marca un punto de inflexión tanto en la narrativa como en la música. Aquí, la banda sonora introduce elementos nuevos, a menudo más complejos o inesperados. Puede haber cambios en la instrumentación, como el uso de sonidos no convencionales o escalas musicales diferentes, para sugerir la presencia de una inteligencia alienígena. Este recurso ayuda a crear una sensación de extrañeza sin caer en clichés. La introducción de Rocky, el alienígena, representa uno de los mayores desafíos musicales de la película. Su especie no percibe el mundo de la misma manera que los humanos, lo que plantea la pregunta de cómo traducir eso en sonido. La música asociada a Rocky suele tener una identidad propia, distinta de la de Grace. Puede incluir ritmos irregulares, timbres metálicos
o estructuras melódicas poco convencionales. Sin embargo, a medida que ambos personajes comienzan a comunicarse y colaborar, sus respectivos temas musicales empiezan a entrelazarse. Este entrelazamiento musical es clave para reflejar la relación entre Grace y Rocky. Al principio, sus temas son separados y contrastantes, pero con el tiempo, se combinan en composiciones más armoniosas. Este recurso simboliza la creciente amistad y cooperación entre ambos. Es una forma de narración musical que permite al espectador sentir la evolución de la relación sin necesidad de diálogo. En las escenas de trabajo conjunto, donde ambos personajes realizan experimentos y enfrentan problemas, la música adopta un tono más dinámico. Se utilizan ritmos más marcados, cambios de tempo y capas sonoras adicionales para transmitir energía y urgencia. Estas secuencias suelen ser algunas de las más estimulantes desde el punto de vista auditivo, ya que combinan emoción, tensión y creatividad. Por otro lado, la banda sonora también dedica espacio a momentos de introspección. Hay escenas en las que Grace reflexiona sobre su pasado, su vida en la Tierra o las decisiones que ha tomado. En estos casos, la música se vuelve más íntima, a menudo centrada en instrumentos solistas como el piano o el violín. Estas piezas suelen ser melancólicas, con melodías simples pero expresivas, que permiten al espectador conectar emocionalmente con el personaje. El tema del sacrificio, que es central en el clímax de la historia, también está fuertemente representado en la música. Cuando Grace debe decidir entre regresar a la Tierra o ayudar a Rocky, la banda sonora alcanza uno de sus puntos más intensos. Aquí, el compositor puede recurrir a una combinación de orquesta completa y elementos electrónicos para crear una sensación de grandeza y gravedad. La música no solo subraya la importancia de la decisión, sino que también amplifica su impacto emocional. Tras la decisión de Grace, la música cambia nuevamente de tono. Se vuelve más serena, incluso contemplativa. Este cambio refleja la aceptación del personaje y su transición hacia una nueva etapa de su vida. En lugar de enfatizar la pérdida, la música sugiere una forma de paz interior. Este enfoque evita que el final se sienta trágico, y en su lugar, lo presenta como un acto de crecimiento y realización personal. En el epílogo, donde Grace vive en el planeta de Rocky, la música adquiere una cualidad casi etérea. Se utilizan sonidos que evocan lo desconocido, pero de una manera armoniosa y acogedora. Este equilibrio es importante, ya que el entorno sigue siendo alienígena, pero ya no es percibido como una amenaza. La música refleja esta nueva normalidad, donde lo extraño se ha convertido en familiar. Otro aspecto relevante es el uso del silencio. En una historia ambientada en el espacio, el silencio tiene un valor narrativo significativo. La banda sonora sabe cuándo retirarse, permitiendo que ciertos momentos respiren. Este uso del silencio no solo aumenta el realismo, sino que también intensifica el impacto de los momentos musicales cuando estos regresan. La coherencia temática es otro punto fuerte de la música. A lo largo de la película, los diferentes motivos se desarrollan y transforman, en lugar de aparecer de forma aislada. Esto crea una sensación de unidad y continuidad. El espectador puede no ser consciente de estos detalles a nivel técnico, pero los percibe a nivel emocional. En cuanto a la producción, la música de una película de este tipo suele implicar una colaboración estrecha entre el compositor, el director y el equipo de sonido. Cada decisión musical está alineada con la visión narrativa general. Desde la elección de instrumentos hasta la mezcla final, todo está diseñado para maximizar la inmersión del espectador. También es importante considerar cómo la música interactúa con los efectos de sonido. En el espacio, los sonidos son limitados, lo que da más protagonismo a la banda sonora. Sin embargo, esta no compite con los efectos, sino que los complementa. Por ejemplo, los sonidos de la nave, los sistemas electrónicos o los experimentos científicos pueden integrarse rítmicamente con la música. En resumen, la banda sonora de Project Hail Mary no es simplemente un acompañamiento, sino una parte integral de la narración. A través de su evolución, refleja el viaje emocional de Ryland Grace, la complejidad de la misión y la profundidad de la relación con Rocky. La música traduce conceptos abstractos como la ciencia, la soledad y la cooperación en experiencias sensoriales que el espectador puede sentir. El resultado es una experiencia auditiva rica y multifacética que amplifica cada aspecto de la historia. Desde la incertidumbre inicial hasta la resolución final,
La música guía al espectador a través de un viaje que es tanto intelectual como emocional. En una historia donde los diálogos son limitados y los escenarios son extremos, la banda sonora se convierte en una voz esencial, capaz de comunicar lo que las palabras no pueden expresar. La película Project Hail Mary representa una interesante convergencia de talentos tanto en la dirección como en la escritura, ya que se basa en una novela muy popular de Andy Weir, y su adaptación cinematográfica implica trasladar una historia profundamente científica e introspectiva al lenguaje visual del cine. Para entender realmente el impacto creativo detrás de la película, es fundamental analizar tanto al director como al guionista, así como el estilo y la filosofía que aportan al proyecto. En cuanto a la dirección, el proyecto ha sido asociado con Phil Lord y Christopher Miller, un dúo creativo conocido por su capacidad para combinar humor, emoción y narrativa innovadora. Estos directores han demostrado a lo largo de su carrera una habilidad particular para tomar conceptos complejos o poco convencionales y transformarlos en historias accesibles y atractivas para un público amplio. Su enfoque suele caracterizarse por un ritmo dinámico, una atención cuidadosa a los personajes y una disposición a experimentar con la estructura narrativa. La elección de estos directores para un proyecto como Project Hail Mary no es casual. La historia requiere un equilibrio delicado entre la precisión científica y la conexión emocional. No se trata solo de explicar fenómenos complejos, sino de hacer que el espectador se preocupe por el destino del protagonista. En este sentido, el estilo de Lord y Miller encaja perfectamente, ya que son capaces de humanizar incluso las ideas más abstractas. Uno de los desafíos principales que enfrentan como directores es la naturaleza introspectiva de la historia. Gran parte de la narrativa ocurre dentro de la mente del protagonista, quien pasa largos periodos solo en una nave espacial. Traducir esto al cine requiere creatividad visual y narrativa. Aquí es donde entra en juego la experiencia de Lord y Miller en el uso de recursos visuales innovadores, montaje dinámico y elementos de humor que alivian la tensión sin restar importancia a la trama. Además, estos directores tienen un historial de colaboración estrecha con los actores, lo que sugiere que el desarrollo del personaje principal será uno de los puntos fuertes de la película. En una historia donde gran parte del peso recae en un solo personaje, es esencial que la dirección logre transmitir su evolución emocional de manera convincente. Esto incluye mostrar su miedo, su ingenio, su soledad y, finalmente, su transformación. En cuanto a la escritura, la base del guión proviene de la novela de Andy Weir, quien ya había demostrado su habilidad para combinar ciencia rigurosa con narrativa accesible en su obra anterior. Su estilo se caracteriza por explicaciones detalladas de conceptos científicos, pero siempre integradas de manera orgánica en la historia. Esto permite que incluso los espectadores sin formación científica puedan seguir la trama sin sentirse abrumados. La adaptación del libro al guión cinematográfico implica un proceso complejo de selección, condensación y reinterpretación. No todo lo que funciona en una novela funciona en una película. Por ejemplo, en el libro, gran parte de la información se presenta a través de monólogos internos y explicaciones detalladas. En el cine, estos elementos deben transformarse en acciones, diálogos o recursos visuales. El guionista encargado de esta adaptación ha tenido que tomar decisiones importantes sobre qué aspectos de la historia enfatizar y cuáles simplificar. Esto incluye decidir cuánto detalle científico mantener, cómo estructurar los flashbacks y cómo desarrollar la relación entre el protagonista y el personaje alienígena. Cada una de estas decisiones afecta directamente el ritmo y el tono de la película. Un aspecto clave de la escritura es la construcción del personaje principal. Ryland Grace no es un héroe tradicional. Es un hombre común, con miedos y dudas, que se ve obligado a asumir una responsabilidad enorme. Este tipo de personaje requiere un enfoque cuidadoso en el guión, para que su evolución se sienta natural y creíble. La escritura debe mostrar gradualmente cómo pasa de ser alguien reacio al sacrificio a alguien dispuesto a darlo todo por otros. La relación entre Grace y el alienígena, conocido como Rocky, es otro elemento central que depende en gran medida de la escritura. Esta relación no se basa en un lenguaje común ni en referencias culturales compartidas, sino en la ciencia y la cooperación. El guión debe encontrar formas creativas de representar esta comunicación, utilizando tanto el diálogo como elementos visuales y sonoros. Además, el guión debe equilibrar múltiples tonos. Por un lado, hay momentos de alta tensión y peligro. Por otro, hay escenas de descubrimiento científico y momentos de humor.
Este equilibrio es esencial para mantener el interés del espectador y evitar que la película se vuelva demasiado densa o demasiado ligera. La colaboración entre el director y el guionista es fundamental en este tipo de proyecto. Ambos deben trabajar juntos para asegurar que la visión narrativa sea coherente. Esto incluye decisiones sobre el ritmo, la estructura y el enfoque visual de cada escena. En muchos casos, el guión evoluciona durante el proceso de producción, adaptándose a las necesidades del rodaje y a las ideas que surgen en el camino. Otro aspecto importante es la fidelidad al material original. Los fans de la novela tienen expectativas específicas, y la adaptación debe respetar los elementos clave que hicieron que la historia fuera popular. Sin embargo, también es necesario hacer cambios para que la historia funcione en un medio diferente. Este equilibrio entre fidelidad e innovación es uno de los mayores retos en cualquier adaptación. La dirección también influye en cómo se percibe el guión. Una misma escena puede tener un impacto completamente diferente dependiendo de cómo se filme, se edite y se acompañe con música. Por ejemplo, una escena de descubrimiento científico puede ser emocionante o aburrida dependiendo de la puesta en escena. Aquí es donde la visión del director se vuelve crucial. En el caso de Project Hail Mary, la dirección debe manejar una variedad de elementos complejos, desde efectos visuales hasta actuaciones sutiles. Esto requiere una planificación cuidadosa y una ejecución precisa. Cada decisión, desde el diseño de la nave hasta la representación del alienígena, contribuye a la experiencia general. La escritura, por su parte, proporciona la base sobre la cual se construye todo lo demás. Un buen guión no solo cuenta una historia, sino que también define el tono, el ritmo y la estructura de la película. En este caso, el guión debe ser lo suficientemente claro para explicar conceptos complejos, pero también lo suficientemente flexible para permitir momentos de emoción y sorpresa. En conjunto, el trabajo del director y del guionista en Project Hail Mary representa un esfuerzo por traducir una historia compleja y rica en detalles en una experiencia cinematográfica accesible y emocionante. Ambos roles son esenciales y están profundamente interconectados. Sin una buena dirección, el guión puede perder impacto. Sin un buen guión, la dirección no tiene una base sólida. En última instancia, el éxito de la película dependerá de cómo estos elementos se integren. Si la dirección logra capturar la esencia emocional de la historia y el guión logra transmitir sus ideas de manera clara y atractiva, el resultado será una película que no solo entretiene, sino que también inspira y hace reflexionar. Así, el trabajo conjunto del director y del guionista en Project Hail Mary no es solo una cuestión técnica, sino también artística. Es un ejemplo de cómo diferentes disciplinas pueden unirse para contar una historia que trasciende su medio original y alcanza a una audiencia más amplia, manteniendo al mismo tiempo su profundidad y significado. La película Project Hail Mary es una propuesta ambiciosa dentro del género de la ciencia ficción, y como toda obra de gran alcance, presenta tanto virtudes destacables como ciertos aspectos que pueden generar críticas o divisiones entre el público. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor su impacto, sus logros y también sus limitaciones. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su enfoque en la ciencia como motor narrativo. A diferencia de muchas producciones del género que utilizan conceptos científicos solo como excusa para la acción, aquí la ciencia es el núcleo de la historia. Cada problema que enfrenta el protagonista se resuelve mediante razonamiento, experimentación y conocimiento. Esto no solo aporta credibilidad, sino que también convierte la película en una experiencia intelectualmente estimulante. El espectador no es tratado como un simple observador, sino como alguien capaz de seguir procesos complejos. Otro aspecto muy fuerte es el desarrollo del personaje principal. Ryland Grace no es un héroe convencional. Es humano, imperfecto y en muchos momentos vulnerable. Esta humanidad lo hace más cercano y creíble. Su evolución a lo largo de la historia, pasando de alguien reacio al sacrificio a una figura capaz de tomar decisiones trascendentales, está bien construida y se siente auténtica. Este arco narrativo es uno de los pilares emocionales de la película. La relación entre Grace y el personaje alienígena es, sin duda, uno de los mayores aciertos. En lugar de presentar a los extraterrestres como amenazas o misterios incomprensibles, la historia opta por una aproximación basada en la cooperación y la empatía. Esta decisión narrativa no solo refresca el género, sino que también aporta una dimensión emocional profunda.
La amistad que se desarrolla entre ambos personajes es genuina y evoluciona de manera natural, lo que hace que el espectador se involucre emocionalmente. Visualmente, la película también tiene mucho que ofrecer. La representación del espacio, las naves y los fenómenos científicos está cuidadosamente diseñada. Los efectos visuales no solo son impresionantes, sino que también están al servicio de la historia. No se sienten gratuitos ni excesivos, sino que ayudan a comprender mejor el entorno y los desafíos que enfrenta el protagonista. Esta integración entre lo visual y lo narrativo es un punto fuerte importante. La banda sonora es otro elemento positivo que contribuye significativamente a la experiencia. La música acompaña la narrativa de manera efectiva, reforzando tanto los momentos de tensión como los de introspección. Su capacidad para adaptarse a los diferentes tonos de la historia, desde el misterio inicial hasta la resolución final, demuestra un trabajo cuidadoso y coherente. Además, la película destaca por su tono equilibrado. A pesar de tratar temas complejos y situaciones extremas, logra incorporar momentos de humor que alivian la tensión sin restar seriedad a la trama. Este equilibrio hace que la historia sea más accesible y evita que se vuelva demasiado densa o pesada para el espectador promedio. Otro punto positivo es el mensaje central de la película. La idea de que la cooperación, incluso entre especies completamente diferentes, puede ser la clave para la supervivencia, es poderosa y relevante. En un contexto global, donde los desafíos requieren soluciones colectivas, este mensaje resuena más allá de la ficción. Sin embargo, la película no está exenta de aspectos negativos. Uno de los principales puntos de crítica puede ser su ritmo en ciertos momentos. Debido a la cantidad de información científica que maneja, algunas escenas pueden sentirse lentas o demasiado explicativas. Aunque estas explicaciones son necesarias para entender la trama, no todos los espectadores tienen la misma paciencia o interés en este tipo de detalles. Relacionado con esto, la densidad científica puede ser un obstáculo para parte del público. A pesar de los esfuerzos por hacer la información accesible, hay momentos en los que los conceptos pueden resultar difíciles de seguir. Esto puede generar una desconexión, especialmente en espectadores que buscan una experiencia más ligera o puramente entretenida. Otro posible punto negativo es la estructura narrativa, que utiliza flashbacks para revelar el pasado del protagonista. Aunque este recurso permite construir el contexto de manera gradual, también puede interrumpir el flujo de la historia principal. Algunos espectadores pueden sentir que estas transiciones afectan el ritmo o dificultan la inmersión. El enfoque en un solo personaje durante gran parte de la película también puede ser visto como una limitación. Aunque esto permite un desarrollo profundo del protagonista, reduce la variedad de perspectivas y dinámicas. La falta de un elenco amplio puede hacer que la historia se sienta más contenida, lo cual no es necesariamente negativo, pero sí puede no ser del gusto de todos. En cuanto al personaje alienígena, aunque es uno de los mayores aciertos, también presenta desafíos. Su representación requiere un equilibrio delicado entre lo extraño y lo comprensible. Para algunos espectadores, su diseño o forma de comunicación puede resultar demasiado inusual o difícil de aceptar, lo que podría afectar la conexión emocional. El final de la película, aunque emocionalmente poderoso, puede generar opiniones divididas. La decisión del protagonista de no regresar a la Tierra es coherente con su desarrollo, pero también implica una renuncia significativa. Algunos espectadores pueden encontrar este desenlace insatisfactorio o demasiado agridulce, especialmente si esperaban una resolución más tradicional. Además, el hecho de que el destino final de la Tierra no se muestre directamente puede ser percibido como una falta de cierre. Aunque se sugiere que la misión tiene éxito, la ausencia de confirmación explícita deja un espacio de incertidumbre que no todos apreciarán. Este tipo de finales abiertos suelen dividir a la audiencia. Desde el punto de vista técnico, también puede haber críticas relacionadas con el equilibrio entre efectos visuales y realismo. En una historia tan centrada en la ciencia, cualquier inconsistencia, por pequeña que sea, puede ser notada por espectadores más exigentes. Aunque la película se esfuerza por mantener la coherencia, no está completamente libre de licencias creativas. Otro aspecto que podría considerarse negativo es la duración. Al intentar abarcar tanto contenido, desde la crisis en la Tierra hasta la misión espacial y la relación con el alienígena, la película puede sentirse extensa. Esto puede afectar la atención del espectador,
especialmente en una época donde el ritmo rápido es común en el cine comercial. También se puede argumentar que algunos personajes secundarios no están tan desarrollados como podrían estarlo. Aunque cumplen su función dentro de la historia, no tienen el mismo nivel de profundidad que el protagonista. Esto puede hacer que ciertas partes del pasado de Grace se sientan menos impactantes de lo que podrían haber sido. A pesar de estos puntos negativos, es importante destacar que muchos de ellos están directamente relacionados con las mismas características que hacen que la película sea especial. La profundidad científica, la introspección del personaje y el enfoque narrativo son riesgos que la película asume, y aunque no siempre funcionan para todos, también son los que la diferencian de otras producciones. En conjunto, Project Hail Mary es una película que apuesta por la inteligencia y la emoción, en lugar de depender únicamente del espectáculo. Sus puntos positivos superan ampliamente a sus debilidades, pero estas últimas son relevantes y merecen ser consideradas. La experiencia que ofrece no es uniforme, puede ser fascinante para algunos y desafiante para otros. En última instancia, la valoración de la película dependerá en gran medida de las expectativas del espectador. Quienes busquen una historia reflexiva, centrada en la ciencia y en el desarrollo de personajes, encontrarán mucho que apreciar. Por otro lado, quienes prefieran una narrativa más rápida y directa, pueden sentirse menos satisfechos. Así, los puntos positivos y negativos de Project Hail Mary no solo definen sus fortalezas y debilidades, sino que también reflejan su identidad como una obra que no intenta complacer a todos por igual, sino ofrecer una experiencia particular, cuidadosamente construida y con una voz propia dentro del género de la ciencia ficción. La película Project Hail Mary, al ser una producción de gran escala dentro del género de ciencia ficción, genera un interés considerable en torno a su desempeño en taquilla y su posterior vida en formatos de distribución doméstica. Sin embargo, es importante entender que este tipo de proyectos no solo se evalúan por sus ingresos en cines, sino también por su impacto a largo plazo en plataformas digitales, ventas en formatos físicos y su relevancia cultural. En cuanto al rendimiento en taquilla, una película como Project Hail Mary se posiciona dentro del grupo de producciones de alto presupuesto que dependen tanto del mercado internacional como del doméstico. Este tipo de películas suele tener un fuerte impulso inicial durante su fin de semana de estreno, impulsado por campañas de marketing intensivas, el reconocimiento del material original y el atractivo de su premisa científica. La curiosidad del público juega un papel clave, especialmente porque la historia ofrece una combinación de ciencia realista y emoción humana. El desempeño en taquilla generalmente se mide en varias etapas. La primera es el estreno, donde se observa la recaudación inicial. En este punto, factores como la competencia con otras películas, la época del año y la recepción crítica influyen significativamente. Una película como esta puede beneficiarse de un lanzamiento en temporadas estratégicas, como verano o fin de año, cuando el público está más dispuesto a asistir al cine. A medida que pasan las semanas, el rendimiento depende del llamado boca a boca. En el caso de Project Hail Mary, su naturaleza reflexiva y su enfoque en la ciencia pueden generar opiniones muy positivas entre ciertos sectores del público, especialmente aquellos interesados en historias inteligentes. Sin embargo, también puede enfrentar desafíos para mantener el interés de audiencias que prefieren entretenimiento más directo y rápido. El mercado internacional es especialmente relevante para una película de este tipo. La ciencia ficción tiene un atractivo global, y los temas universales de supervivencia y cooperación trascienden barreras culturales. Países con grandes mercados cinematográficos pueden contribuir significativamente a la recaudación total. Además, la presencia de elementos visuales espectaculares facilita su recepción en diferentes regiones. Otro factor que influye en la taquilla es la crítica especializada. Reseñas positivas pueden impulsar la asistencia, mientras que críticas negativas pueden frenarla. En el caso de Project Hail Mary, la valoración crítica suele centrarse en su fidelidad científica, la actuación del protagonista y la calidad de su narrativa. Estos elementos pueden atraer a un público más exigente y generar una reputación sólida a largo plazo. Sin embargo, no todas las películas logran recuperar su inversión únicamente a través de la taquilla. Aquí es donde entra en juego el mercado de distribución doméstica. Una vez que la película termina su recorrido en cines, comienza una segunda etapa igual de importante: su lanzamiento en formatos digitales y físicos.
El estreno en plataformas digitales suele ocurrir pocas semanas después del lanzamiento en cines. Este modelo se ha vuelto cada vez más común, permitiendo que la película llegue a un público más amplio que prefiere ver contenido desde casa. En este formato, Project Hail Mary puede encontrar una nueva audiencia, especialmente entre quienes no tuvieron la oportunidad de verla en cines. Las plataformas de streaming juegan un papel crucial en esta fase. Dependiendo de los acuerdos de distribución, la película puede estar disponible en servicios populares, lo que aumenta significativamente su visibilidad. Este tipo de exposición puede incluso revitalizar el interés en la película meses después de su estreno original. En cuanto a los formatos físicos, como Blu-ray y DVD, aunque su popularidad ha disminuido en comparación con años anteriores, siguen siendo relevantes para coleccionistas y aficionados al cine. Estos lanzamientos suelen incluir contenido adicional, como escenas eliminadas, comentarios del director y documentales sobre la producción. En el caso de Project Hail Mary, este tipo de material puede ser especialmente atractivo debido a la complejidad de su desarrollo científico y técnico. Otro aspecto importante del lanzamiento doméstico es la calidad de la experiencia audiovisual. Una película con fuertes elementos visuales y sonoros, como esta, puede beneficiarse de formatos de alta definición y sistemas de sonido avanzados. Esto permite al espectador apreciar detalles que quizás no notó en una primera visualización. Además, el rendimiento en plataformas digitales y ventas físicas contribuye a la rentabilidad total del proyecto. En muchos casos, una película que tuvo un desempeño moderado en taquilla puede convertirse en un éxito a largo plazo gracias a su popularidad en streaming o en ventas posteriores. Este fenómeno es común en el género de ciencia ficción, donde las historias tienden a ganar reconocimiento con el tiempo. También es relevante considerar el impacto de la película en el mercado educativo y científico. Debido a su enfoque en la ciencia, Project Hail Mary puede ser utilizada como referencia en contextos académicos o como material de divulgación. Esto extiende su vida útil más allá del entretenimiento puro. El marketing posterior al estreno también juega un papel en esta fase. Campañas en redes sociales, entrevistas con el elenco y contenido adicional pueden mantener el interés del público. En algunos casos, las películas logran convertirse en fenómenos de culto, lo que incrementa su valor con el tiempo. Otro punto a considerar es la piratería, que puede afectar tanto la taquilla como las ventas domésticas. Sin embargo, la disponibilidad rápida en plataformas legales ayuda a mitigar este problema, ofreciendo alternativas accesibles al público. En términos de cifras, el éxito financiero de una película no se mide solo por los ingresos brutos, sino también por su relación con el presupuesto. Una producción de alto costo requiere una recaudación significativa para ser considerada rentable. Sin embargo, incluso si no alcanza cifras extraordinarias en taquilla, puede compensarlo con ingresos posteriores. El caso de Project Hail Mary es particularmente interesante porque combina elementos comerciales con un enfoque más intelectual. Esto puede limitar su atractivo masivo inicial, pero al mismo tiempo le da una mayor longevidad. Las películas que invitan a la reflexión suelen ser revisadas y redescubiertas con el tiempo. Además, la adaptación de una novela popular contribuye a su rendimiento. Los fans del libro representan una base de audiencia inicial, mientras que el éxito de la película puede, a su vez, impulsar las ventas del libro. Este tipo de sinergia beneficia tanto a la industria editorial como a la cinematográfica. En conclusión, el desempeño en taquilla y el lanzamiento en medios domésticos de Project Hail Mary deben analizarse como partes de un mismo proceso. La taquilla representa el impacto inicial, mientras que la distribución posterior determina su éxito a largo plazo. Ambos aspectos son esenciales para entender el alcance real de la película. Aunque los resultados específicos pueden variar según múltiples factores, lo que queda claro es que una película de estas características tiene el potencial de trascender su estreno inicial y convertirse en una obra relevante dentro de su género. Su combinación de ciencia, emoción y narrativa la posiciona como una producción capaz de mantener el interés del público más allá de su paso por los cines. Así, más que un simple producto de entretenimiento, Project Hail Mary se presenta como una experiencia que continúa evolucionando, incluso después de su estreno, encontrando nuevas audiencias y consolidando su lugar dentro del panorama cinematográfico contemporáneo. La película Project Hail Mary
representa un desafío técnico enorme en el ámbito de los efectos visuales, VFX, y la generación de imágenes por computadora, CGI, ya que su narrativa depende en gran medida de representar fenómenos científicos complejos, entornos espaciales realistas y formas de vida alienígenas completamente originales. En este tipo de producciones, los efectos visuales no son simplemente un complemento, sino una parte esencial del lenguaje narrativo que permite hacer visible lo invisible. Uno de los aspectos más importantes del VFX en esta película es la recreación del espacio. A diferencia de otros géneros, el espacio no es solo un fondo, sino un entorno activo que influye en la historia. La ausencia de gravedad, el vacío, la luz de las estrellas y la escala inmensa del cosmos deben ser representados con precisión y coherencia. Para lograr esto, los equipos de efectos visuales utilizan simulaciones físicas avanzadas que replican el comportamiento de la luz y las partículas en condiciones extremas. La nave espacial en la que se desarrolla gran parte de la historia es otro elemento clave. Su diseño no solo debe ser visualmente atractivo, sino también funcional y creíble desde un punto de vista científico. El CGI permite crear interiores detallados, con paneles, sistemas y mecanismos que responden de manera realista a las acciones del protagonista. Además, la interacción entre el actor y estos entornos digitales requiere una integración cuidadosa, combinando sets físicos con extensiones generadas por computadora. Uno de los mayores retos técnicos es la representación del astrófago, el microorganismo ficticio que desempeña un papel central en la trama. Este elemento no puede ser visto a simple vista en condiciones normales, pero la película necesita mostrarlo de alguna manera para que el espectador comprenda su importancia. Aquí es donde el CGI se utiliza de forma creativa, visualizando el astrófago como partículas luminosas o estructuras dinámicas que reaccionan a la energía. Estas representaciones no solo son estéticamente interesantes, sino que también ayudan a explicar conceptos científicos complejos de manera intuitiva. El movimiento del astrófago es particularmente importante. No se trata de simples puntos de luz, sino de entidades que interactúan con su entorno. Para lograr esto, se utilizan simulaciones de fluidos y sistemas de partículas que permiten crear movimientos orgánicos y coherentes. Cada cambio en su comportamiento refleja un proceso científico, lo que añade una capa adicional de significado a los efectos visuales. Otro componente fundamental del CGI es la representación de Tau Ceti y su sistema estelar. Este entorno debe diferenciarse claramente del sistema solar, mostrando características únicas que justifican su resistencia al astrófago. Los artistas visuales trabajan con modelos astronómicos y datos reales para crear una representación que sea tanto espectacular como plausible. Esto incluye la iluminación, los colores y la disposición de los cuerpos celestes. La introducción del personaje alienígena, Rocky, es probablemente uno de los mayores logros en términos de efectos visuales. Diseñar una criatura que sea completamente diferente a los humanos, pero que al mismo tiempo resulte comprensible y expresiva, es un desafío complejo. El CGI permite crear una anatomía única, con movimientos y características que reflejan su biología distinta. La animación de Rocky requiere un equilibrio delicado entre realismo y accesibilidad. Sus movimientos deben parecer naturales dentro de su propia lógica biológica, pero también deben transmitir emociones y personalidad. Esto se logra mediante técnicas avanzadas de animación, donde cada gesto, cada cambio de postura y cada interacción con el entorno están cuidadosamente diseñados. La textura y los materiales de Rocky también son cruciales. El CGI permite simular superficies complejas, con propiedades específicas como reflectividad, transparencia o rugosidad. Estos detalles ayudan a que la criatura se sienta tangible y presente en el mismo espacio que el protagonista humano. La interacción entre Grace y Rocky es otro aspecto donde el VFX juega un papel esencial. No se trata solo de mostrar a ambos personajes en la misma escena, sino de hacer que sus interacciones se sientan reales. Esto incluye contacto físico, intercambio de objetos y coordinación en movimientos. Para lograrlo, se utilizan técnicas como la captura de movimiento, la animación manual y la integración digital. El uso de pantallas verdes y azules es común en este tipo de producciones. Los actores realizan sus escenas en entornos controlados, que luego son reemplazados o ampliados con CGI. Este proceso requiere una planificación detallada, ya que cada elemento digital
debe coincidir perfectamente con la iluminación, la perspectiva y el movimiento de la cámara. La iluminación es un aspecto crítico en la integración de CGI. La luz en el espacio tiene características específicas, y su representación debe ser coherente en todos los elementos de la escena. Esto incluye tanto los objetos físicos como los digitales. Los artistas utilizan técnicas de renderizado avanzadas para simular cómo la luz interactúa con diferentes superficies. Otro elemento importante es el diseño de interfaces y pantallas dentro de la nave. Aunque estos detalles pueden parecer menores, contribuyen significativamente a la sensación de realismo. El CGI permite crear interfaces dinámicas, con gráficos y animaciones que responden a las acciones del protagonista. Estas interfaces no solo son funcionales, sino que también ayudan a comunicar información al espectador. Las secuencias de acción y emergencia también dependen en gran medida del VFX. Explosiones, fallos en sistemas y maniobras espaciales requieren una combinación de efectos prácticos y digitales. El objetivo es crear escenas que sean emocionantes, pero también coherentes con las leyes de la física. El sonido y los efectos visuales trabajan en conjunto para crear una experiencia inmersiva. Aunque el sonido no forma parte del CGI en sí, su sincronización con los efectos visuales es fundamental. Cada movimiento, cada impacto y cada cambio en el entorno debe estar acompañado por un diseño sonoro adecuado. El proceso de postproducción es donde todos estos elementos se integran. Aquí se ajustan los colores, se refinan los detalles y se asegura la coherencia visual de toda la película. Este proceso puede llevar meses, ya que cada escena debe ser revisada y perfeccionada. Otro aspecto interesante es el uso de referencias reales. Aunque la historia es ficticia, los artistas de VFX suelen basarse en imágenes y datos reales para crear sus diseños. Esto incluye fotografías de la NASA, simulaciones científicas y estudios de materiales. Estas referencias ayudan a mantener un nivel de realismo que hace que la historia sea más creíble. La escala es otro desafío importante. El espacio es vasto, y transmitir esa inmensidad en una pantalla requiere técnicas específicas. El CGI permite jugar con la perspectiva, la iluminación y el movimiento de la cámara para crear una sensación de grandeza. Esto es especialmente importante en escenas que muestran estrellas, planetas o grandes estructuras. El tiempo y el presupuesto también influyen en la calidad del VFX. Una producción de este tipo requiere una inversión significativa en tecnología y talento. Equipos especializados trabajan en diferentes aspectos, desde modelado y animación hasta simulación y renderizado. La coordinación entre estos equipos es esencial para lograr un resultado coherente. En términos de innovación, una película como Project Hail Mary tiene el potencial de introducir nuevas técnicas o mejorar las existentes. Cada proyecto de gran escala contribuye al avance del campo del VFX, ya que plantea nuevos desafíos y requiere soluciones creativas. En conclusión, los efectos visuales y el CGI en Project Hail Mary no son simplemente herramientas técnicas, sino elementos fundamentales que permiten contar la historia. Desde la representación del espacio hasta la creación de vida alienígena, cada aspecto está diseñado para apoyar la narrativa y enriquecer la experiencia del espectador. El resultado es una combinación de ciencia, arte y tecnología que transforma conceptos abstractos en imágenes tangibles. Gracias al VFX y al CGI, el espectador puede no solo entender, sino también sentir la magnitud de la historia, convirtiendo la película en una experiencia inmersiva y memorable dentro del género de la ciencia ficción. La película Project Hail Mary es una de esas propuestas de ciencia ficción que intentan ir más allá del entretenimiento superficial para ofrecer una experiencia que combina inteligencia, emoción y espectáculo. No es simplemente una historia espacial, sino un relato profundamente humano, envuelto en un contexto científico ambicioso. A lo largo de su desarrollo, la película plantea preguntas sobre la supervivencia, el sacrificio y la cooperación, lo que la convierte en una obra que busca dejar una huella más allá de su duración. Desde el inicio, la narrativa se presenta con un enfoque intrigante. El despertar del protagonista en un entorno desconocido, sin memoria clara, establece un tono de misterio que atrapa de inmediato. Esta decisión narrativa es efectiva porque coloca al espectador en la misma posición que el personaje principal, obligándolo a descubrir la verdad poco a poco. Este tipo de construcción genera una conexión inmediata
y mantiene el interés durante los primeros compases de la película. Uno de los aspectos más destacados es el desarrollo del personaje principal. No se trata de un héroe tradicional, lleno de confianza y determinación desde el principio, sino de alguien que duda, que teme y que comete errores. Esta humanidad lo hace más cercano y real. A medida que avanza la historia, su evolución se siente orgánica, lo que permite que el espectador se involucre emocionalmente en su viaje. Este crecimiento es uno de los pilares más sólidos de la película. La ciencia juega un papel central en la narrativa, y este es un punto que puede ser tanto una fortaleza como un desafío. Por un lado, la atención al detalle y la lógica científica aportan credibilidad y profundidad. Las soluciones a los problemas no aparecen por arte de magia, sino que requieren análisis, experimentación y tiempo. Esto es refrescante en un género donde a menudo se simplifican estos aspectos. Por otro lado, esta misma complejidad puede resultar densa para algunos espectadores, especialmente aquellos que buscan una experiencia más ligera. Visualmente, la película cumple con creces. Los escenarios espaciales, las naves y los fenómenos científicos están representados con un alto nivel de detalle. Los efectos visuales no solo son impresionantes, sino que también están integrados de manera coherente con la historia. No se sienten como un simple espectáculo, sino como una extensión natural del mundo que se está construyendo. Esto contribuye a la inmersión y hace que el espectador crea en lo que está viendo. La relación entre el protagonista y el personaje alienígena es, sin duda, uno de los elementos más memorables. En lugar de recurrir a los clichés de invasiones o conflictos, la película apuesta por la colaboración y la amistad. Esta elección narrativa no solo es original, sino también emocionalmente poderosa. Ver cómo dos seres completamente diferentes encuentran una forma de entenderse y trabajar juntos añade una dimensión única a la historia. El ritmo de la película, sin embargo, puede ser irregular en ciertos momentos. Hay escenas que se desarrollan con una intensidad notable, especialmente aquellas relacionadas con descubrimientos o situaciones de peligro. Pero también hay segmentos más pausados, centrados en explicaciones o reflexiones. Este contraste puede ser positivo para algunos, ya que permite respirar y procesar la información, pero para otros, puede sentirse como una pérdida de impulso. La banda sonora complementa bien la experiencia, acompañando tanto los momentos de tensión como los de introspección. La música no busca protagonismo excesivo, sino que se integra de manera sutil, reforzando las emociones sin distraer. Este equilibrio es importante en una película donde el silencio y el aislamiento también juegan un papel significativo. Otro punto a favor es el mensaje de la película. En un mundo donde las diferencias suelen ser motivo de conflicto, la historia propone una visión alternativa basada en la cooperación y la empatía. Este mensaje se siente relevante y necesario, especialmente en un contexto global donde los desafíos requieren soluciones colectivas. La película no lo impone de manera forzada, sino que lo desarrolla a través de sus personajes y sus decisiones. Sin embargo, no todo es perfecto. La estructura narrativa, que incluye saltos temporales para mostrar el pasado del protagonista, puede resultar confusa en algunos momentos. Aunque estos flashbacks son importantes para entender el contexto, también interrumpen la línea principal de la historia. Esto puede afectar la fluidez y hacer que el espectador pierda momentáneamente la conexión con el presente. El final es otro aspecto que puede generar opiniones divididas. No es un desenlace convencional, y eso es precisamente lo que lo hace interesante. La decisión del protagonista de priorizar el bienestar de otro ser por encima de su propio regreso a casa es coherente con su evolución, pero también implica una renuncia significativa. Algunos espectadores pueden encontrar este final profundamente emotivo, mientras que otros pueden sentirse insatisfechos por la falta de una resolución más tradicional. Entonces, la gran pregunta es, ¿vale la pena ver esta película? La respuesta depende en gran medida de lo que se espera de ella. Si buscas una película de acción rápida, con ritmo constante y soluciones simples, puede que no sea la mejor opción. Pero si estás dispuesto a invertir tiempo en una historia que combina ciencia, emoción y desarrollo de personajes, entonces sí, definitivamente merece la pena. Es una película que recompensa la atención. Cada detalle, cada diálogo y cada decisión tienen un propósito. No es el tipo de historia que se consume de manera pasiva, sino una que invita a pensar y a sentir. Este enfoque la hace más exigente,
pero también más satisfactoria para quienes se conectan con su propuesta. Además, su valor no termina con el primer visionado. Es el tipo de película que puede apreciarse más en revisiones posteriores, cuando ya se conocen los giros y se pueden notar detalles que pasaron desapercibidos. Esta cualidad le da una longevidad que muchas producciones no tienen. En términos generales, Project Hail Mary es una apuesta sólida dentro del género de ciencia ficción. Tiene ambición, tiene corazón y tiene una identidad clara. No intenta ser todo para todos, y eso es parte de su encanto. Sus virtudes superan ampliamente sus defectos, aunque estos últimos son lo suficientemente relevantes como para ser considerados. En conclusión, sí, es una película que vale la pena ver, especialmente si te interesa el cine que combina entretenimiento con reflexión. No es perfecta, pero su capacidad para emocionar, sorprender y hacer pensar la convierten en una experiencia valiosa. Es una de esas historias que, más allá de sus fallos, logra conectar con el espectador y dejar una impresión duradera. La película Project Hail Mary, al tratarse de una producción de ciencia ficción basada en una novela muy popular, no se caracteriza por estar rodeada de grandes controversias en comparación con otros proyectos más políticos o culturalmente sensibles. Sin embargo, como ocurre con muchas adaptaciones cinematográficas de obras exitosas, sí existen ciertos puntos de debate, críticas y discusiones dentro de la audiencia y la industria que pueden considerarse controversiales, en un sentido más amplio. Uno de los temas más comunes de discusión gira en torno a la fidelidad de la adaptación respecto a la obra original de Andy Weir. Cuando un libro tiene una base de fans sólida, cualquier cambio en la historia, los personajes o el tono puede generar reacciones intensas. En este caso, la novela es conocida por su precisión científica y su estilo narrativo basado en explicaciones detalladas. Algunos lectores consideran que trasladar todo ese nivel de detalle al cine es prácticamente imposible sin afectar el ritmo, lo que genera preocupación sobre posibles simplificaciones excesivas. Por otro lado, también hay quienes argumentan lo contrario, que una adaptación demasiado fiel podría resultar pesada o difícil de seguir para el público general. Este debate entre fidelidad y accesibilidad es una de las controversias más habituales en este tipo de proyectos. Mientras algunos fans esperan ver una representación casi exacta del libro, otros prefieren una reinterpretación que funcione mejor en el lenguaje cinematográfico. Otro punto de discusión está relacionado con el enfoque científico de la historia. Aunque la obra original intenta mantener un alto nivel de realismo, siempre existen licencias creativas. Algunos críticos y espectadores con formación científica pueden cuestionar ciertos aspectos de la narrativa, señalando inconsistencias o simplificaciones. Estas críticas no necesariamente restan valor a la película, pero sí generan debates sobre el equilibrio entre precisión y entretenimiento. La representación del personaje principal también ha sido objeto de análisis. Ryland Grace es un personaje complejo, con una evolución marcada a lo largo de la historia. Sin embargo, su caracterización puede generar opiniones divididas. Algunos consideran que su transformación es inspiradora y bien construida, mientras que otros pueden verla como predecible o incluso forzada en ciertos momentos. Este tipo de discrepancias forma parte del debate crítico que rodea a la película. La manera en que se representa esta relación, tanto visual como narrativamente, puede ser motivo de discusión. Desde el punto de vista de la industria, también pueden surgir debates sobre las decisiones de producción. La elección del equipo creativo, incluyendo directores y guionistas, puede generar expectativas y críticas incluso antes del estreno. En algunos casos, los fans pueden cuestionar si el equipo seleccionado es el adecuado para capturar la esencia de la historia. Estas discusiones suelen intensificarse en redes sociales, donde las opiniones se amplifican rápidamente. El casting es otro aspecto que a menudo genera controversia en cualquier película importante. Aunque no necesariamente implica un problema grave, la elección de actores para interpretar personajes específicos puede ser objeto de debate. Los fans del libro suelen tener una imagen mental de los personajes, y cualquier desviación de esa imagen puede provocar reacciones mixtas. Otro elemento que puede generar debate es el ritmo de la película. Como se mencionó anteriormente, la combinación de ciencia detallada y desarrollo emocional puede hacer que algunas partes se sientan más lentas. Para ciertos espectadores, esto es una virtud que permite profundizar en la historia, pero para otros puede ser un defecto que afecta la experiencia general. En el contexto cultural,
La película también puede ser analizada desde la perspectiva de su mensaje. La idea de cooperación global y sacrificio por el bien común es generalmente positiva, pero algunos críticos pueden interpretarla de diferentes maneras, dependiendo de sus propias perspectivas ideológicas. Aunque la película no es abiertamente política, sus temas pueden dar lugar a interpretaciones variadas. Además, en la era digital, cualquier película de gran escala está sujeta al escrutinio constante de las redes sociales. Esto significa que incluso detalles menores pueden convertirse en temas de discusión o controversia. Desde errores técnicos hasta decisiones creativas, todo puede ser analizado y debatido por la audiencia. Otro punto a considerar es la comparación con otras obras del mismo autor. Andy Weir es conocido por su estilo particular, y su obra anterior ya fue adaptada al cine con éxito. Esto crea expectativas altas y comparaciones inevitables. Algunos espectadores pueden evaluar Project Hail Mary en relación con estas obras, lo que puede influir en su percepción. También existe el debate sobre la originalidad dentro del género. Aunque la película presenta ideas frescas, algunos críticos pueden señalar similitudes con otras historias de ciencia ficción. Este tipo de discusiones es común en un género con una larga tradición, donde es difícil evitar comparaciones. En términos de efectos visuales, aunque generalmente son bien recibidos, siempre hay espacio para la crítica. Algunos espectadores pueden cuestionar la representación de ciertos elementos, especialmente cuando se trata de conceptos abstractos o difíciles de visualizar. Estas críticas suelen ser más técnicas, pero forman parte del análisis general de la película. El impacto comercial también puede influir en la percepción de la película. Si el rendimiento en taquilla no cumple con las expectativas, puede generar debates sobre las razones detrás de ello. Algunos pueden atribuirlo a la naturaleza compleja de la historia, mientras que otros pueden señalar factores como el marketing o la competencia. A pesar de estos puntos de debate, es importante destacar que la mayoría de estas controversias no son negativas en un sentido profundo. Más bien, reflejan el interés y la inversión emocional del público en la historia. Una película que genera discusión es, en muchos casos, una película que ha logrado captar la atención. En conclusión, Project Hail Mary no está marcada por escándalos o polémicas graves, pero sí está rodeada de debates interesantes relacionados con su adaptación, su enfoque científico, sus decisiones narrativas y su recepción por parte del público. Estas discusiones son parte natural de cualquier obra ambiciosa y contribuyen a enriquecer la experiencia. La película Project Hail Mary es un proyecto cinematográfico que se distingue por su ambición y por la manera en que combina ciencia, emoción y narrativa visual. Además de los aspectos tradicionales de crítica, efectos visuales, banda sonora, taquilla y fidelidad al libro, existen muchos otros elementos que merecen ser explorados para comprender plenamente el alcance de la película. Estos incluyen el desarrollo temático, el diseño de producción, la dirección artística, los aspectos psicológicos de los personajes, la exploración filosófica y la interacción entre ciencia y humanidad. Uno de los aspectos más interesantes de Project Hail Mary es cómo maneja los temas de la soledad y el aislamiento. La historia presenta a un protagonista que se encuentra completamente solo en un entorno hostil, con la responsabilidad de salvar no solo a la Tierra, sino también de lidiar con fenómenos que van más allá de la comprensión humana inmediata. La película aborda de manera profunda la forma en que la soledad extrema afecta la mente y las emociones, mostrando tanto la vulnerabilidad como la resiliencia del ser humano. Este tratamiento del aislamiento no se limita a una mera sensación de desamparo, sino que se convierte en un motor narrativo que define las decisiones y el crecimiento del protagonista. Otro elemento clave es la interacción entre la humanidad y la inteligencia alienígena. La historia presenta a Rocky, un ser completamente distinto en biología y pensamiento, con el que el protagonista debe aprender a comunicarse y colaborar. Más allá de ser un recurso dramático, esta relación funciona como metáfora de la cooperación y el entendimiento intercultural. La película plantea la pregunta de si los seres completamente distintos pueden encontrar un terreno común basado en la lógica, la empatía y el interés compartido. Esto tiene un efecto filosófico que invita al espectador a reflexionar sobre la tolerancia y la colaboración en nuestro propio mundo. En términos de diseño de producción, la película destaca por su atención al detalle en la recreación de la nave espacial, los sistemas tecnológicos y los entornos alienígenas. Cada elemento, desde los paneles de control hasta los instrumentos científicos, está diseñado con un sentido de realismo
que refuerza la credibilidad de la historia. La integración entre los sets físicos y los elementos generados por computadora es fluida, lo que permite que el espectador perciba el espacio como un lugar tangible y coherente. Este nivel de detalle refleja un compromiso con la autenticidad que pocas películas del género alcanzan. La dirección artística también es un punto fuerte. La paleta de colores, la iluminación y la textura visual de los entornos refuerzan la atmósfera narrativa. Por ejemplo, el espacio exterior se representa como un lugar inmenso, silencioso y majestuoso, mientras que la nave y los laboratorios transmiten una sensación de funcionalidad y precisión científica. Cada elección estética tiene un propósito narrativo, contribuyendo a la inmersión y al impacto emocional. Un aspecto psicológico importante es la manera en que la película aborda la presión extrema. El protagonista debe tomar decisiones con consecuencias potencialmente catastróficas, y la historia muestra cómo esta carga afecta su pensamiento y sus emociones. A través de diálogos, monólogos internos y decisiones críticas, el espectador puede comprender la tensión constante y la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre extrema. Este enfoque psicológico diferencia a Project Hail Mary de películas de ciencia ficción más centradas en la acción, otorgándole una profundidad adicional. Además, la película explora temas filosóficos relacionados con la ética y el sacrificio. El protagonista se enfrenta a dilemas que cuestionan la prioridad entre el bienestar individual y el colectivo. Estas situaciones no tienen respuestas fáciles y reflejan la complejidad de las decisiones morales en contextos extremos. La película utiliza estas preguntas para involucrar al público de manera intelectual, invitándolo a considerar qué haría en circunstancias similares. La interacción con la ciencia no se limita a la resolución de problemas, también funciona como un vehículo narrativo. Cada experimento, descubrimiento o hipótesis presenta un avance en la trama y refleja el proceso del pensamiento científico. Esta integración hace que la película sea educativa sin perder su carácter de entretenimiento. El espectador no solo se emociona con los eventos, sino que también aprende sobre principios científicos, desde la biología de organismos alienígenas hasta la física de la energía y la luz. El desarrollo de la relación entre los personajes, humano y alienígena, es otro aspecto crucial. La historia dedica tiempo a mostrar cómo ambos aprenden a comunicarse, cómo construyen confianza y cómo sus interacciones cambian con el tiempo. Esto requiere paciencia narrativa, pero el resultado es un vínculo emocional creíble y significativo. La película evita clichés simplistas de amistad, mostrando en cambio la complejidad de aprender a cooperar con alguien completamente diferente. En términos de estructura narrativa, la película utiliza técnicas como flashbacks y exposiciones científicas de manera estratégica. Los flashbacks permiten comprender la motivación del protagonista, su historia personal y los eventos que lo llevaron a la misión espacial. La exposición científica, por su parte, se maneja de manera que no abrume al espectador, integrando explicaciones en el contexto de la acción y los desafíos que enfrenta el protagonista. Este equilibrio entre información y narrativa es esencial para mantener el interés del público. La película también tiene un enfoque interesante en la resiliencia humana. A pesar de enfrentar obstáculos abrumadores y situaciones de vida o muerte, el protagonista demuestra persistencia, creatividad y adaptabilidad. Este mensaje de resistencia y esperanza es una de las razones por las cuales la película puede resonar emocionalmente con la audiencia, ofreciendo más que entretenimiento. Un ejemplo de cómo la determinación y la inteligencia pueden superar desafíos aparentemente insuperables. Otro aspecto que merece mención es la dimensión ética del contacto con seres extraterrestres. La película plantea cuestiones sobre cómo debemos actuar al encontrarnos con inteligencias desconocidas. ¿Deberíamos imponer nuestra lógica o buscar entendimiento mutuo? ¿Qué significa responsabilidad ética en un contexto que trasciende la humanidad? Estas preguntas elevan la historia más allá de la ciencia ficción convencional, situándola en un terreno de reflexión ética y moral que no es común en muchas películas del género. Además, Project Hail Mary tiene un componente de tensión dramática muy efectivo. La historia combina momentos de riesgo inmediato con desafíos intelectuales complejos. Este equilibrio entre suspenso y exploración intelectual mantiene al espectador constantemente involucrado, sin depender únicamente de la acción física o los efectos espectaculares. La tensión se construye de manera orgánica, basada en las consecuencias de cada decisión
y la incertidumbre inherente al espacio y a la ciencia. La película también se distingue por su capacidad de inspirar curiosidad científica. Muchas escenas muestran experimentos, análisis y descubrimientos que reflejan el método científico en acción. Esto puede despertar interés en la ciencia y la exploración espacial, convirtiendo la película en un recurso educativo informal, sin perder su función principal de narrativa cinematográfica. En términos de impacto cultural, la película puede ser vista como un ejemplo de cómo la ciencia ficción puede ser un vehículo para temas universales. La cooperación entre especies, el sacrificio por el bien mayor, la exploración del conocimiento y la resiliencia humana son temas que trascienden el entretenimiento y permiten reflexionar sobre nuestra propia sociedad y el futuro de la humanidad. Otro detalle relevante es la musicalización y la manera en que la banda sonora contribuye al tono emocional de la película. La música refuerza tanto los momentos de tensión como los de introspección, complementando los efectos visuales y las actuaciones sin dominar la escena. Este equilibrio permite que la película mantenga un ritmo coherente y una atmósfera que acompaña la narrativa de manera natural. Finalmente, la película ofrece un valor estético significativo. Los efectos visuales, el diseño de producción, la cinematografía y la dirección artística trabajan en conjunto para crear una experiencia que es visualmente impresionante y emocionalmente atractiva. Cada componente está pensado para reforzar la historia y sumergir al espectador en un universo que, aunque ficticio, se siente tangible y real. En resumen, Project Hail Mary no se limita a ser una película de ciencia ficción sobre una misión espacial. Es un proyecto que combina ciencia, ética, filosofía, emoción y estética para ofrecer una experiencia integral. Explora la soledad, la cooperación, la resiliencia, el sacrificio y la curiosidad científica, presentando estos temas de manera que son accesibles y emocionalmente resonantes. Su valor no se encuentra solo en los efectos visuales o en la historia de supervivencia, sino en la manera en que invita al espectador a pensar y sentir, conectando lo humano con lo cósmico. En conclusión, más allá de los elementos tradicionales de crítica cinematográfica, Project Hail Mary ofrece capas adicionales de significado y reflexión. Es una película que estimula tanto la mente como el corazón, combinando entretenimiento con exploración intelectual y emocional, y dejando un legado duradero dentro del género de ciencia ficción. Su riqueza temática, su cuidado en la producción y su enfoque en la humanidad y la cooperación la convierten en una obra compleja y memorable. Ryan Gosling nació el 12 de noviembre de 1980 en Londres, Ontario, Canadá. Desde muy joven mostró interés por el entretenimiento, comenzando su carrera en la industria del espectáculo como parte de un grupo juvenil llamado The Mickey Mouse Club, donde compartió escenario con otros futuros talentos de Hollywood. Esta experiencia temprana le permitió desarrollar habilidades en actuación, canto y baile, que más tarde consolidaría en su carrera cinematográfica. La combinación de disciplina, talento y carisma fue clave para su transición exitosa de estrella infantil a actor reconocido a nivel mundial. Uno de los aspectos más notables de la carrera de Ryan Gosling es su versatilidad. Ha interpretado papeles en una amplia gama de géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos y thrillers psicológicos. Esta diversidad le ha permitido evitar el encasillamiento, demostrando su capacidad para asumir personajes complejos y emocionalmente desafiantes. Su habilidad para transmitir vulnerabilidad y profundidad emocional se ha convertido en una característica distintiva de su estilo actoral. Su ascenso en Hollywood comenzó con roles secundarios que, aunque limitados, le permitieron mostrar su talento. Películas como The Believer y Murder by Numbers ofrecieron al público y a la crítica una primera muestra de su intensidad dramática y su capacidad para sumergirse en personajes moralmente ambiguos o conflictivos. Sin embargo, fue su papel en The Notebook, película que consolidó su fama internacional, el que lo estableció como un actor capaz de equilibrar atractivo comercial y credibilidad artística. En esta película, su interpretación de un romántico apasionado capturó tanto a la crítica como al público, demostrando su habilidad para conectar emocionalmente con los espectadores. Más allá de su popularidad en películas románticas, Ryan Gosling ha buscado constantemente proyectos que desafíen su rango actoral. En películas como Drive, La La Land y Blade Runner 2049, Gosling ha explorado personajes introspectivos, complejos y, en ocasiones, enigmáticos. Su enfoque minimalista,
que a menudo se caracteriza por una actuación contenida y gestual, transmite emociones profundas sin depender de diálogos extensos, una técnica que ha sido ampliamente elogiada por críticos de cine. Este estilo de actuación le ha permitido destacarse en roles donde la tensión, la introspección y el lenguaje corporal son fundamentales. Otro elemento significativo de su carrera es su colaboración con directores aclamados. Ha trabajado con realizadores de renombre que buscan un actor capaz de interpretar personajes con capas complejas de emociones y moralidad. Estas colaboraciones le han permitido no solo perfeccionar su técnica, sino también involucrarse en proyectos que combinan calidad artística y atractivo comercial. Su elección de papeles y directores refleja una cuidadosa estrategia de carrera orientada a equilibrar reconocimiento, desafíos creativos y relevancia cultural. Gosling también ha demostrado un interés profundo en la música, lo que añade otra dimensión a su perfil artístico. Ha sido parte de la banda Dead Man's Bones, explorando el rock alternativo y la música experimental. Esta faceta musical no solo evidencia su versatilidad, sino también su capacidad para conectar con el arte más allá del cine. La música ha influido en su forma de abordar ciertos roles, especialmente aquellos en los que el ritmo, el tono y la sensibilidad emocional son clave. Su vida personal ha sido objeto de atención mediática, aunque Gosling ha mantenido una relativa discreción. Esto ha contribuido a construir una imagen pública de alguien centrado en su trabajo y en su familia, evitando la sobreexposición típica de muchas celebridades. Su relación con colegas y su comportamiento fuera de cámaras proyectan una personalidad reflexiva, comprometida y profesional. Esta combinación de talento, disciplina y discreción ha reforzado su reputación como uno de los actores más serios y confiables de su generación. Un punto clave para entender la relevancia de Ryan Gosling es su capacidad para atraer tanto a la audiencia general como a la crítica especializada. En películas comerciales como The Notebook, logra generar conexión emocional masiva, mientras que en proyectos más artísticos como Half Nelson o Blue Valentine, recibe reconocimiento por la complejidad y autenticidad de su interpretación. Esta dualidad lo convierte en un actor capaz de navegar entre distintos niveles de cine, desde el mainstream hasta el cine independiente de autor. Gosling también se ha caracterizado por su compromiso con la autenticidad en sus roles. Para preparar sus personajes, a menudo realiza investigaciones exhaustivas y entrenamiento físico o profesional, dependiendo de los requerimientos de la historia. Por ejemplo, en Drive, se sumergió en la cultura de los conductores nocturnos para captar la esencia de su personaje, mientras que en La La Land trabajó intensamente en canto y baile para cumplir con las exigencias de un musical de gran escala. Esta dedicación demuestra su enfoque meticuloso hacia la actuación y su respeto por la narrativa cinematográfica. Otro aspecto distintivo de su carrera es la elección de papeles que exploran temas complejos y contemporáneos. A menudo interpreta personajes que enfrentan dilemas éticos, conflictos internos o situaciones de vulnerabilidad emocional. Esta inclinación hacia la exploración de la condición humana refleja un interés por historias que no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión. Gosling se ha convertido así en un actor que, además de talento, aporta profundidad conceptual a sus proyectos. En términos de reconocimiento, ha recibido múltiples nominaciones y premios que avalan su talento. Estas distinciones reflejan tanto su capacidad actoral como su influencia en la industria cinematográfica contemporánea. Aunque no siempre ha ganado los galardones más mediáticos, la consistencia y la calidad de su trabajo lo han establecido como una figura respetada y admirada por colegas, críticos y público por igual. Además, Gosling ha demostrado sensibilidad hacia temas sociales y humanitarios, utilizando su plataforma para apoyar diversas causas. Este compromiso social añade otra dimensión a su figura pública, mostrando que su influencia trasciende la pantalla. La combinación de talento artístico y responsabilidad social contribuye a su imagen como un profesional íntegro y consciente de su impacto cultural. Su estilo actoral también se distingue por un equilibrio entre sutileza y magnetismo. A menudo comunica emociones complejas a través de miradas, gestos y silencios, lo que lo convierte en un intérprete capaz de transmitir más con una expresión que muchos actores con palabras. Esta capacidad de actuar sin actuar ha sido comentada y elogiada por críticos, directores y compañeros de profesión, y constituye una de sus principales fortalezas. Además de su versatilidad actoral, Gosling ha demostrado interés en la producción cinematográfica. Ha participado en la producción de algunos de sus proyectos,
lo que le permite tener un mayor control creativo y contribuir al desarrollo de historias que resuenen con sus intereses y valores artísticos. Esta faceta de su carrera indica que no solo busca actuar, sino también influir en la narrativa y la dirección de los proyectos en los que está involucrado. Otro aspecto importante es su capacidad para mantener relevancia en una industria cambiante. A lo largo de las décadas, ha sabido elegir proyectos que mantienen su perfil público y artístico, adaptándose a las tendencias sin comprometer la calidad de su trabajo. Esta habilidad estratégica ha sido fundamental para sostener una carrera longeva y respetada en Hollywood, un entorno conocido por su volatilidad y competencia intensa. Finalmente, su impacto cultural y mediático es significativo. Gosling no solo es reconocido por su atractivo físico, sino también por su credibilidad actoral, su inteligencia y su ética de trabajo. Su presencia en medios, entrevistas y eventos contribuye a consolidar su imagen como un actor reflexivo y profesional. Esto lo distingue de muchas figuras del entretenimiento, que dependen principalmente de la fama superficial.